Ya, muy buenas tardes, señores. Sean bienvenidos a lo que es el curso de programación en Python como tal. Como les han debido enviar en el grupo, bueno, soy el ingeniero Eber Condorito Rico, en las cuales durante estos 6 meses, durante los sábados, vamos a llevar el curso de programación de Python como tal. Para lo cual, por ejemplo, vamos a ir nosotros en el transcurso de todas estas clases de los sábados. Se les va a ir compartiendo recursos en cuanto a material de textos, guías. Se les va a compartir también algunos videos tutoriales, algunos ejercicios, ejemplos. En sí, se les va a compartir todos los recursos que vamos a utilizar durante la materia y durante el transcurso que nos vamos a ir viendo nosotros a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? También se les va a hacer llegar los contenidos temáticos de lo que vamos a abarcar en cada clase. Si bien el curso está denominado como programación desde cero, es también nombrar, por ejemplo, de que debemos nosotros es recordar un poco, ¿no? Antes de entrar de lleno a lo que es la programación en el lenguaje de Python como tal, recordar tal vez un poquito de los fundamentos, recordar un poquito de lo que son las estructuras. Claro que cuando entremos ya a la parte de estructuras ya vamos a ir nosotros directamente programando en lo que es ese lenguaje de programación, sin antes, por ejemplo, identificar los orígenes de Python, cómo se ha establecido Python, por ejemplo, desde un inicio, cuáles son sus ventajas y sus contras de Python, por ejemplo, al momento de realizar un determinado programa, en bajo qué normativa se utiliza lo que es Python y lo más principal, ¿no? Bajo en qué entorno de desarrollo es lo que vamos a utilizar Python como tal. ¿Ya? Hay muchos entornos de desarrollo, es decir, los famosos IDEs de desarrollo, en las cuales, por ejemplo, me permiten a mí desarrollar código fuente en Python. Existen, por ejemplo, los entornos de desarrollo instalables al computador, es decir, que cada uno se instala dentro de su computador y ahí mismo está realizando el código fuente, hace la compilación y lo ejecuta directamente. Pero también hay entornos de desarrollo en la nube, ¿no? Es decir, bajo el término de computación en la nube, existen también esos entornos de desarrollo en los cuales, por ejemplo, uno puede realizar el código fuente en estructuras, por ejemplo, de control, ¿ya? En lo que es el paradigma estructurado como tal de lo que es programación, se puede utilizar plataformas en la nube sin ningún inconveniente. Esas plataformas en la nube, más al contrario, a uno le facilita y se puede también utilizar el trabajo colaborativo como tal, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a lo que es el avance como tal. Y como les indicaba, ¿no? Miren, ahorita estamos con 4 estudiantes, las clases van a ser de 4 a 7 de la noche. Vamos a hacer con dos intervalos de tiempo, como el comunicado que nos han mandado en el grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, el primer periodo lo vamos a hacer, bueno, 45 minutos, ¿no? En sí, vamos a dar una tolerancia, como dice el comunicado, de hasta 10 minutos para antes de iniciar. Justo hoy pasó 10 y comenzamos, ¿no? Después vamos a tener un descanso entre 5 a 10 minutos para luego volver a conectarnos. Volver a conectarnos otros 45 minutos. Nuevamente nos damos un break entre 5 a 10 minutos y hacemos el último enlace de otros 45 minutos y ahí estaría terminando lo que es la clase programada del fin de semana. Entonces, 3 reuniones con 2 descansos de intermedio. Así lo vamos a realizar. Esas 3 reuniones que vamos a tener van a ser grabadas y se les va a enviar también el enlace ya del Drive compartido donde van a estar todos los videos establecidos por fechas para que vuelvan a visualizar el video y vean, ¿no? Los tipos de ejercicios, los enlaces que se va a ir creando para que ustedes los repliquen y vayan practicando a medida que uno vaya avanzando. ¿Ya?
La dinámica en clase, señores, va a ser lo siguiente. Mientras yo vaya explicando ejemplos, mientras yo vaya explicando la fuente de cómo se realiza el código, me pueden detener en cualquier momento. Simplemente hacen una reacción en el Zoom o levantan la mano y me pueden entrecortar sin ningún problema en medio de una clase para que yo vuelva a repetir ese ejercicio. ¿Ya? No, para mí no va a ser ningún problema el volver a hacer un ejercicio inclusive desde cero. Entonces, la idea acá, como dice la temática, es que ustedes aprendan a programar desde cero, ¿no? Para que incursionen en este mundo de lo que es la programación como tal, ¿no? Ahora, en la actualidad, el saber programar se ha vuelto, por ejemplo, en un ambiente de trabajo muy grande en cuanto a posibilidades de acceder a un trabajo, ya sea de forma presencial o de forma remota. Ahora en la actualidad están siendo muy cotizadas los desarrolladores de software, ¿no? Y esos desarrolladores de software es ahí donde empezamos nosotros desde cero a poder realizar ese tipo de programas que un usuario, que una empresa, una institución así lo solicita, ¿no? Hablar de programación, señores, es un abanico grande, un abanico grande de posibilidades. Al igual que por ejemplo, los médicos o los doctores, ellos se especializan, ¿no es cierto? Cuando nosotros entramos a lo que es programación de la misma manera, tenemos nosotros un abanico de posibilidades de especialización en programación. Unos se dedican a hacer desarrollo web, otros se dedican a hacer desarrollo móvil, otros se dedican a hacer desarrollo, por ejemplo, bajo consola, ¿no? Entonces, esas especialidades, uno se especializa y se dedica exclusivamente para ese tipo de desarrollo. Hay otros inclusive que dan un salto más, ¿no? Se vuelven analizadores de servicios de calidad de software, servicios de QA manual, QA experience, QA, por ejemplo, remoto. Entonces, son abanicos. Pero la idea básica es que ustedes desde este punto inicial aprendan de lo que es esto como tal de lo que es programar, ¿no? De lo que es, por ejemplo, la base en cuanto al uso mismo de lo que es la programación. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos un poquito a recordar de lo que es la programación y sus inicios, antes de entrar de lleno a lo que es Python como tal. Bien. Bien, entonces voy a compartir pantalla. No sé si se ve mi pantalla, jóvenes, no sé si me pueden dar alguna reacción ahí. Ya, gracias, Jonathan. Ya, ya, jóvenes. Entonces, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de lo que es programación, ¿no? De lo que es programación, uno piensa, ¿no? A ver, yo quiero aprender a programar, quiero aprender a crear no sé, un videojuego, quiero solucionar, quiero crear no sé, una agenda electrónica para un colegio, ¿no? Entonces, lo que es la programación en sí, a nosotros nos permite, en nuestro caso, ¿no? Nos permite a nosotros, en nuestro caso, resolver problemas, ¿no? Esos problemas que se resuelven, ¿no? Esos problemas que se va resolviendo, nosotros lo denominamos como la temática de el objetivo de resolver un problema, ¿ya? Resolver un problema como tal. Pero dentro de lo que es la programación, dentro de lo que es la programación, existen fases de poder programar. ¿Y cuáles son esas fases de poder programar? Ahí tenemos nosotros 6 puntos para realizar lo que es la programación. Tenemos, por ejemplo, en la primera fase, lo que se denomina a la definición del problema. Todo programa que se vaya a generar siempre va a partir desde la definición del problema como tal. Cada empresa, cada institución, por ejemplo, a nosotros nos van a nombrar en su momento, ¿no? Definir un problema. Quiero un programa para que me solucione este problema dentro de mi empresa, ¿no? Si es de institución. O me pueden nombrar, por ejemplo, quiero realizar un programa, ¿no? Para controlar al personal de mi institución.
quiero generar un programa para controlar mis ventas, programa para controlar mis inventarios, ¿no? O otros se van más a grande, quiero hacer mis ventas online, ¿no? Quiero irme a Business Intelligence. Entonces, de esa manera se va definiendo lo que se denomina a la definición del problema como tal, ¿ya? Pero cuando hablamos nosotros de la definición del problema, lo primero que se tiene que hacer, señores, es analizar un problema para resolver. Este problema que se va a resolver, ¿ya? Este problema que se va a resolver va a partir de las entradas de datos que ustedes van a utilizar para resolver un determinado problema. Todo problema que se quiere resolver siempre va a partir mediante una entrada de valores, una entrada de datos. ¿Con qué datos voy a solucionar ese problema? Y ese problema que se va a solucionar va a depender de la definición de las entradas de datos que algunos van a utilizar. Por eso es que cuando se hace un programa, siempre se va a recabar los datos iniciales con los cuales se va a empezar a trabajar. Y para ello hay que hacer un análisis exhaustivo de ese problema. Como tercer paso tenemos nosotros lo que es el diseño de algoritmo. En el diseño de algoritmo, nosotros, ¿no?, una vez que yo he identificado el análisis del problema, he identificado qué datos voy a utilizar para resolver ese problema, inmediatamente tengo que diseñar mi algoritmo. Y para diseñar mi algoritmo, existen, por ejemplo, dos herramientas en las cuales se puede resolver ese problema. No estoy entrando todavía al lenguaje de programación como tal. No estoy entrando. Porque a nosotros nos enseñan que cuando yo voy a crear un código fuente en Python, primero tengo que hacer mi diseño de algoritmo para resolver, ¿no es cierto? En el diseño de algoritmo hay dos, ¿no? Hay dos pasos que me permiten resolver ese problema, ¿no? Yo les digo uno, ¿no? La primera, por ejemplo, es el pseudocódigo, ¿no? Mediante un pseudocódigo, yo resuelvo mi problema mediante un pseudocódigo y ahí tengo la solución de mi algoritmo. ¿Cuál creen que es otro recurso para resolver un algoritmo? No sé si conoce alguno de ustedes, aparte del pseudocódigo. ¿Qué más podemos utilizar en esa parte, aparte de un pseudocódigo? ¿Alguien tal vez o haya manejado o haya utilizado? Porque cuando yo tengo mi algoritmo, hago mi pseudocódigo, ¿no? John dice diagrama de flujo, correcto, correcto, John. Ahí tenemos el diagrama de flujo de datos. Entonces, si a mí me dicen, a ver, resuelve este problema mediante un algoritmo. Entonces, tienen dos opciones para utilizar. Su primera opción va a ser el pseudocódigo y su segunda opción va a ser el diagrama de flujo de datos. Y ahí ustedes pueden utilizar un recurso adicional para utilizar cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el PCInt, ahí tenemos el Flowgorin, ¿no?, que me realiza pseudocódigo y me realiza diagrama de flujo. Entonces, como nosotros ya tenemos esos dos recursos, ¿no?, para poder resolver, me voy al cuarto paso, ¿no? Y aquí es donde nosotros ingresamos, porque en el cuarto paso ya ingresa a lo que se denomina la codificación, ¿no? Ya voy a empezar a codificar en un lenguaje de programación, ya sea de bajo nivel o de alto nivel. En este caso, yo voy a programar en un lenguaje de alto nivel, que conocemos nosotros con el nombre de Python, ¿cierto? Con el nombre de Python. Y en este cuarto paso, a mí me indica, por ejemplo, que es el paso donde el algoritmo se traduce en un programa de computadora. Se traduce en un lenguaje de computadora. Utilizando un lenguaje de programación específico durante la codificación, es importante seguir las buenas prácticas de programación para asegurar que ese código sea eficiente, legible y mantenible.
¿Qué implica esto, señores? Que yo cuando vaya a utilizar Python, ya tengo que tener la idea de que ese problema que quiero resolver ya ha pasado por el primer paso, que era la definición del problema, el segundo paso, que era el análisis de ese problema, el cómo resuelvo, y el tercer paso, ya hice el diseño del algoritmo. Ya hice yo un pseudocódigo o opté por realizar un diagrama de flujo de datos. Yo tengo mi diagrama de flujo de datos o tengo mi pseudocódigo, me es más fácil llevarlo a codificación, en nuestro caso Python. En nuestro caso Python. Hay programadores, por ejemplo, de que omiten el tercer paso. Hay desarrolladores que omiten el tercer paso. Y al omitir el tercer paso, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿No? Directamente identifican la definición del problema, realizan su análisis del problema y hacen un salto directo a lo que es el cuarto paso, que es la codificación. Ya lo empiezan a codificar directamente en Python, sin haber hecho algoritmo, sin haber hecho pseudocódigo o sin haber hecho un diagrama de flujo. Se salta. No es que no se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer esto, de saltar del 2 al paso 4, se debe tener ya mucha experiencia o recorrido en haber realizado ya muchos programas, ¿no? Porque cuando uno se dedica a este mundo de lo que es programación, ¿no? Con el pasar del tiempo, ya omites hacer diagramas de flujos, omites realizar pseudocódigo y directamente entra al lenguaje de programación y empieza a deducir. Empieza a deducir, por ejemplo, cómo realiza, cómo va a resolver, ¿no? Y de esa parte, por ejemplo, les resulta ya más fácil el poder interpretar y realizar ese programa como tal, ¿no? No tiene ningún inconveniente, por ejemplo, al resolver ese tipo de problemas. Pero yo les recomiendo que si estamos iniciando en este mundo de la programación, no omitan este paso, ¿no? Diseñen el algoritmo, diseñen, ¿no? Para esto, por ejemplo, si bien de nosotros, como el módulo que nos toca ya es directamente programación desde cero, ¿no? Porque acá no vamos a aprender nosotros a hacer pseudocódigo, no vamos a aprender a hacer diagrama de flujo de datos, ¿no? Eso, por ejemplo, ya es otra temática, ¿no? Como lo que es lógica, fundamentos de programación, lógica de programación, ¿no? Pero en algunos ejemplos, a ver, cuando ya empecemos a utilizar Python así como tal desde la sintaxis inicial, vamos a ir a ver en algunos ejemplos, lo vamos a hacer, por ejemplo, ahí un pequeño diagramita de flujo y lo vamos a pasar al código y van a ver qué tan fácil es, ¿ya? Qué tan fácil es. Entonces ahí tenemos, señores, nuestros 4 pasos, ¿no? Nuestros 4 pasos. Eso es lo que nos enseñan a nosotros para hacer fases de programación. Pero no solo hay 4, hay un quinto y sexto paso, pero el quinto y sexto paso ya son, por ejemplo, ya son fases después de haber realizado la codificación. Nosotros en Python ya empezamos a codificar, ¿no? Y cuando ya codificamos nosotros en Python, ¿qué nos toca? Probar nuestro código fuente, ¿no? Probar. ¿Funciona o no funciona? Y ahí es lo que se realiza el quinto paso. Pero este quinto paso no lo realizamos nosotros como tal, ¿no es cierto? Como personas. La, la fase 5, que es la depuración, lo realiza la máquina, el computador, ¿no es cierto? En este caso, nuestro entorno de programación. Puede ser, por ejemplo, vamos a pensar que estamos programando en Spider y en el Spider, cuando voy a programar Python, en el Spider, cuando yo le dé la orden de ejecutar, una vez que yo haya finalizado mi código fuente, yo le doy a ejecutar, se activa este paso de lo que es depurar. ¿Y depurar qué significa? Que después que el código ha sido escrito, que es nuestra tarea, se prueba y se depura. Es decir, que ese código que ustedes han generado en Python
va a pasar a la fase de probar, hacer pruebas. ¿Y quién hace esa depuración? La depuración es el proceso de encontrar y corregir los famosos errores conocidos como bugs en el código. No debí escuchar tal vez alguna vez, ¿no es cierto? Mi programa tiene 8 bugs, dicen, ¿no es cierto? Tiene 8 errores. Mi programa me ha dado 4 errores, me ha dado 2 errores. ¿Y quién ha detectado esos errores? El ID del entorno de programación. Si yo estoy programando en Replit, Replit me lo va a probar todo mi código fuente y me va a decir, usted tiene 5 errores, usted tiene 6 errores. Qué lindo es que cuando uno escribe código, ni bien aprietas el botón de ejecutar y te dice 0 errores, ¿no? No has tenido ningún error en todo el código que has generado. Y el programa se ha ejecutado y ha resuelto lo que uno pensó en el análisis de cómo encontrar esa solución. Entonces, acá la idea del desarrollador, del programador es eso, señores, de que sus bugs sean 0, nulos, que no tengan errores. Pero si existiera un error, 2 errores, ¿no? Es aconsejable que solucionemos en el momento el error y no lo dejemos nosotros para más después. Y en el error, por ejemplo, nosotros, lo lindo de lo que son los entornos de codificación, nos indican a nosotros dónde es el error, ¿no es cierto? Cuando uno se activa la depuración, te dice, tienes un error en la línea 8. Entonces nosotros como desarrolladores nos vamos directamente a la línea 8 y en la línea 8 verificamos el error, ¿no? Podemos tener o puede surgir 2 tipos de errores. Ahí tenemos el error de sintaxis, también tenemos, por ejemplo, el error de codificación, ¿no? En el error de sintaxis es que te has olvidado alguna simbología o algún operador dentro de tu Python, en este caso, ¿no? Que se hayan olvidado un paréntesis, que se hayan olvidado una coma, que se hayan olvidado un punto y coma, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros los famosos errores de sintaxis, ¿ya? Pero los errores, señores, siempre solucionar, siempre solucionar. Lo lindo es que nos dicen dónde, ¿no? Tiene 3 errores en la línea 4, 6 y 10. Bueno, pues se van a la línea 4, verifican, tal vez se han olvidado un punto y coma, lo completa. En la línea 10 se olvidaron cesar el if, un paréntesis, se olvidaron, ¿no? Tienen error en la línea 10. Resulta que no han puesto en los operadores de decisión simple, ¿no? En su operador lógico AND han puesto mal o han escrito mal. Entonces ahí me va informando los bugs, ¿ya? Y esto puede implicar la realización para nosotros de las famosas pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, señores, es que uno hace una revisión propia de su código que ha generado en un lenguaje. Así, solos hacen las pruebas unitarias. Las pruebas de integración se realizan cuando yo he realizado mi código en partes. He realizado en partes mi código y al momento de integrar todas las partes, se ha hecho la prueba y resulta que ha dado un error. Y finalmente tenemos las pruebas del sistema. Si es que ese sistema desarrollado ha logrado cumplir con los objetivos que se han nombrado a un inicio de realizar el programa como tal. Entonces, quinto paso, ¿no? O fase. Y la sexta fase ya es el mantenimiento, ¿no? Que si bien para nosotros esta sexta fase, que es el mantenimiento, se los realiza a los programas ya creados, ya en uso. Hay programas que ya se está usando, ¿no? Hay programas que ya está concluido, ¿no? Y a medida que el usuario ha ido utilizando ese programa, ¿no? Resulta que se ha identificado muchos errores.
Entonces, como se han identificado muchos errores, ¿no? Como se han identificado muchos errores, ¿qué hay que hacer con el programa? Hay que hacer un mantenimiento. Hay que hacer un mantenimiento. Hay, por ejemplo, hay en algunos casos, señores, en las cuales a nosotros nos indican y nos señalan, ¿no? Quiero que me lo hagas un mantenimiento a este programa. Entonces, para hacer el mantenimiento a ese programa, tenemos que verificar su código de ese programa, ¿no? Ver cómo se ha creado ese programa, en qué lenguaje está elaborado ese programa. Entonces, ese programa que se ha ido creando, que se ha ido elaborando, entonces a eso hay que mejorar. Eso es el hacer mantenimiento. Mejorar un programa que ya existe. Mejorar un programa que ya existe. Entonces, en la fase de mantenimiento, lo que se hace es ajustar el software, corregir los errores que se encuentren después de utilizar ese software, ese programa, o de añadir nuevas características, nuevos cambios, ¿no? Mejorar el programa. Ustedes saben que todo programa siempre tiene su versión mejorada, ¿no es cierto? Es como las aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos móviles, ¿no es cierto? Tenemos nosotros el WhatsApp, como poniendo como el ejemplo. Se actualiza. Ustedes saben que el WhatsApp sale versión, se va actualizando, se va actualizando. ¿Y por qué ha salido esas actualizaciones? Porque se han hecho mejoras a una versión anterior, ya sea de haber corregido errores o ya sea de haber añadido nuevas características. ¿No? En el WhatsApp en su mayoría añaden nuevas cosas, nuevas características. Esa es la forma en que se va utilizando, por ejemplo, lo que es las aplicaciones de mantenimiento. Entonces, señores, son las 6 fases que nosotros debemos tomar muy en cuenta al momento de programar. Por eso son las fases de la programación. Para nosotros, señores, es como les indicaba, hacer estos 4 pasos. ¿Sí? Nuestro curso como objetivo general es esto, ¿no es cierto? Codificar ya en un lenguaje. Pero no dejemos de lado las 3 fases superiores que tenemos, ¿no? Definir ese problema, analizar ese problema, diseñar ese problema y recién entrar a codificar en el lenguaje que en nuestro caso es Python, ¿no? Por eso acá nos indica claramente que los ciclos de vida de la programación son esas 6, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de programación como tal, ¿no? ¿Qué es para nosotros programar? ¿Qué es programación? Programación, señores, es un proceso creativo mediante el cual se escribe código. ¿En qué? En un lenguaje de programación específico, que en nuestro caso es Python. Entonces, lo que vamos nosotros a crear de aquí en adelante es código fuente, ¿no es cierto? Código fuente. Código fuente en nuestro lenguaje de programación, que en nuestro caso es Python. ¿Y para qué vamos a crear código? Vamos a crear código para crear software o aplicaciones informáticas, ¿no? Estas aplicaciones o software informáticas nos van a permitir a nosotros en su momento, ¿no? Tener una exacta codificación y me van a permitir a mí resolver mi problema sin ningún obstáculo de solución. ¿Qué aplicaciones puedo crear? Puedo crear, por ejemplo, aplicaciones web, puedo entrar tal vez al mundo de lo que es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también está por detrás construido mediante código fuente. Puedo entrar al mundo de Internet de las cosas, puedo crear aplicaciones móviles, videojuegos, puedo entrar al mundo de lo que es seguridad informática, ¿no es cierto? Puedo crear un código en bajo nivel en Python, por ejemplo, para crear protección para ataques ransomware, ¿no es cierto? Puedo gestionar bases de datos, ¿no? Ya que las bases de datos ahora también está construido bajo un lenguaje de consulta. Entonces, todas estas cosas me van a permitir a mí utilizar en un lenguaje de programación como tal, ¿no? Y ahí entran lo que es los compiladores, ¿no es cierto? Los compiladores o intérpretes son programas también que se utilizan, ¿no? Ese compilador al final son programas que se utilizan para convertir código fuente escrito
en un lenguaje de programación. Cuando nosotros, por ejemplo, creamos código, apretamos el botón de ejecutar, hemos dicho que empieza a depurarse, pero al momento de depurar o de revisar el código que se ha generado, nosotros no lo vemos físicamente, pero lo que se activa dentro de su computador es este famoso compilador. Es decir, cuando hablamos nosotros de depurar, lo que se está activando es el compilador. Y ese compilador es el que se encarga de revisar. ¿Ya, señores? Entonces, ya se va a cortar la reunión. Entonces, nos conectamos en 10 minutos, señores. Al mismo enlace que se ha mandado al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Al mismo enlace se van a conectar. Ahorita tenemos -20. -10 nos estamos volviendo a conectar y inmediatamente ya continuando la clase como tal. Ya no hacemos ninguna introducción, ¿no? Entonces, desde esta parte vamos a ir continuando. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, en 10 minutos nos vamos a ver. Mismo enlace, no se olviden, no voy a mandar otro enlace al mismo enlace.